Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a conocer una experiencia que nos va a invitar a ir al campo, a un campo cerca del mar, donde una pareja desde hace muchos años está intentando hacerlo de un modo diferente. Ya vamos a ver qué, pero ya esto es lo suficientemente atractivo, ¿no? Personas que en diferentes campos están haciendo cosas diferentes, disruptivas, que van en otra dirección a lo que habitualmente se proclama como espacios de progreso y bienestar. Vamos a hablar con Margarita Turn, que es una de ellas, para que nos cuente dónde está, qué está sintiendo ahora y que nos describa un poco el paisaje, ya que estamos acá en el medio de la ciudad. ¿Cómo estás, Margarita? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por esta conexión que nos permite a nosotros estar allá en la ciudad y a ustedes imaginarse estar acá en el medio del campo, donde también salimos tempranito antes que empiece el calor a hacer cosas. Claro, para las faenas del campo es indispensable, ni bien aclara, empezar, ¿no? Es bueno en la época de verano, obviamente. En la época de invierno nos cuesta salir afuera. Pero ahora queremos estar las horas de mayor sol acá dentro de la casa o en el mar, en la playa. ¿En qué lugar estás exactamente, Margarita? ¿Dónde viven con Marco, tu compañero? Bien, te cuento. Nosotros estamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí viene en La Pancita, el balneario que está cercano al campo, se llama Claromecó. Y cerca de Tres Arroyos. Es un espacio muy hermoso. Es el partido de Tres Arroyos. Nosotros estamos a 70 kilómetros de la ciudad cabecera, que es Tres Arroyos. Uno de los límites del campo en el que vivimos es el arroyo Claromecó, que es la unión de los tres arroyos, y que desemboca en el mar, a pocos kilómetros del campo. ¿Y qué estás viendo a esta hora? Bueno, mira, un día radiante con un poquitito de viento, pero que hace que sea muy agradable el estar afuera. Estoy viendo un campo muy verde, porque después de varios años de sequía, este año volvimos a tener lluvias normales, así que es hermoso para ver. Ahí también, más que ver, o además de ver, escucho muchísimo, porque en el silencio del campo hay miles de sonidos. Tenemos gran variedad de aves que se pueden identificar y que anidan alrededor de nuestra propia casa. Y en esta época hay sembradíos, está la tierra arada. ¿Qué es lo que hay en ese lugar de la Argentina? ¿Querés que te lo cuente Marco, que es el productor? No, contame qué ves. ¿Qué estás viendo? ¿Un campo de cebada, avena? ¿Qué hay ahí? Ah, bien. Bueno, yo ahora lo que veo son los campos maduros o por madurar. Entonces está la cebada, que es lo primero que va a haber que cosechar seguramente en 1 o 2 días. Y veo los trigos que en nuestros campos no vienen solos, sino que crecen junto con tréboles. Así que está la espiga erecta, de un color dorado, ya casi madura, meciéndose con esta brisa que te contaba que hay, y debajo de ella todo como una manta de tréboles bien verdes, que cuando se coseche en una semana el trigo, van a tener la luz suficiente como para crecer, seguir fijando el nitrógeno de la atmósfera, como lo vinieron haciendo durante todo el ciclo del cultivo, y también dando alimento a la ganadería, a los animales que nosotros tenemos, y que entran siempre. En el campo siempre está rotando la vida, siempre está rotando también quién consume, quién genera,
tanto arriba como abajo de la tierra. El contexto de esta conversación tiene que ver un poco con la historia de Margarita, con quien estamos hablando ahora, y Marco, seguramente vamos a hablar un rato también con él. Unos 30 años atrás se hicieron cargo de un campo familiar que venía de 2 generaciones anteriores. Comenzaron con la famosa siembra directa, pero empezaron a notar que se perdía la calidad del suelo, la biodiversidad. Había biocidas en el agua, en la tierra, químicos, y entonces decidieron dar un cambio drástico al método y comenzaron a hacerlo de un modo diferente, con un poco esta armonía que nos relata Margarita que ofrece la naturaleza. Dejaron de lado los insumos, los pesticidas, lo que en el campo se llama remedios, pero que son tóxicos, y empezaron a combinar los cereales tradicionales, avena, cebada, el trigo, y bueno, con otros cultivos no tradicionales empezaron un proyecto diferente hace ya 15 años los de este proyecto nuevo, ¿no? Tienen ovejas, gallinas de pastoreo. El proyecto se llama Argelanda porque es el resultado de la unión de una familia argentino-holandesa. Y entonces tienen hoy un sistema 100% regenerativo que ha alcanzado estabilidad completa. ¿Qué implica, Margarita, eso, haber alcanzado estabilidad completa? ¿Querés explicarlo vos o que lo explique Marco? Bueno, yo primero te digo que hiciste un resumen muy exacto. Muchísimas gracias. Por favor. Es verdad que fueron mis suegros, ella holandesa y él argentino, quienes le pusieron el nombre. Y es también muy cierto que cuando nosotros vinimos, empezamos con todo el paquete de insumos porque era lo que creíamos que era bueno en ese momento, porque hay un gran lobby con este tipo de tecnologías de insumos que hacen que muchas veces las productoras y productores no pensemos que hay otras alternativas, hasta que nuestro propio cuerpo o nuestra observación del entorno nos advierten que no es tan inocuo, que no es tan seguro como nos dicen, y que los resultados a veces simplemente no son en nuestro beneficio ni de quién va a consumir lo que producimos, sino de quienes sostienen ese sistema de elaboración de los productos que se nos presentan como indispensables. Qué lindo, Margarita, que lo decís, porque siento que lo estás diciendo con el corazón, que estás sintiendo todo eso, que lo vinieron sintiendo, y me encantaría que puedas transmitir en qué lo notaron, dónde empezaron a darse cuenta que ese lobby no los estaba dejando pensar, en qué cosas concretas se dieron cuenta. Nosotros, yo te decía primero que escuchábamos muchísimos sonidos. Sí, hablábamos de eso. El campo se estaba volviendo silencioso. Con tantos insecticidas, con tanto insumo químico, el campo estaba perdiendo sonidos que tardaron mucho en recuperarse, porque los zumbidos, los píos y los trinos y los roedores y los artrópodos y todo lo que está sobre la tierra se vio primero que no estaba. Y después también se vio que lo que estaba debajo de la tierra, cuando empezamos a prestarle atención al suelo como un organismo vivo, nos dimos cuenta que no estaba tan vivo, que se estaba debilitando, que estaba perdiendo todos esos entramados que tiene que tener para sostener la vida con su propia vida, ¿no? También empezamos a oler, a oler cosas apestosas, porque en realidad cuando uno está en un campo donde se fumiga, siempre hay olores a remedio, como vos le decías amistosamente, que en realidad nos dan una pauta de la deriva que tienen esos productos, que se aplican tal vez cientos de metros más allá,
pero desde el patio de la casa donde no se aplican, los olemos. Así que bueno, son todas esas cosas que tienen que ver con la observación del medio, del lugar, de prestar atención. Y ese prestar atención a lo inmediato también a veces hace que nuestra mente se abra a prestarle atención a cosas que están, estudios de distintos tipos, ya sean médicos, como agronómicos, como de biólogos o sociales, y que ya nos advertían y que ya hacían evaluaciones, qué sé yo, hace más de 30 años se sabe que con los biocidas las arañas pierden la posibilidad de hacer a la perfección su tela. Entonces cuando uno empieza a prestar atención a eso, se da cuenta de que ya hay ciencia desde hace muchas décadas que nos advierten que no están tan para un solo lado los estudios hechos. Que hay una ciencia que es más esponsoreada y entonces es la que más se escucha, pero hay mucha otra ciencia que es muy digna y que tiene mucho para ofrecer, y nosotros podemos aprovecharla. Así fue que nosotros empezamos con esta tecnología de sistemas. No es que dejamos de hacer y empezamos a probar de la nada. Hay un entender el todo de la producción como un sistema del cual nosotras, las personas, somos parte. No en la cumbre de la pirámide definiendo qué tiene que vivir y qué no, sino observando esas interacciones de la vida para ver cómo podemos seguir produciendo lo que queremos producir: alimento, bienestar, seguridad económica, seguridad para la vida misma de nosotros en el medio del campo, acompañando esos procesos, fomentando algunos, fortaleciendo otros. Es hermoso el resumen que nos acabas de hacer. Estamos hablando con Margarita Tur, esposa de Marco, como decíamos. Está cerca de Tres Arroyos, cerca del mar, en el campo en realidad. Ellos han implementado un sistema 100% regenerativo que alcanzó estabilidad completa y que lo empezaron a hacer cuando se dieron cuenta que perdían sonidos, que estaban oliendo diferente, a razonar, a escuchar a la otra ciencia, y empezaron a observar las interacciones de la vida. Hay en el sitio que ellos tienen en Instagram un montón de comentarios de diferentes personas, porque si no pareciera que a veces son casos aislados, que tienen unas particularidades especiales y que en realidad no hay con qué darle al modo de producir establecido. Y eso no es verdad. Nieves Paolucci dice: soy productora agroecológica en Provincia de Buenos Aires. Trabajamos con Hacienda de Invernada. Puedo asegurar que los números cierran, y cierran mucho mejor que con el sistema convencional. Es un trabajo a largo plazo, no hay recetas. Trabajamos en equipo con el INTA y a su vez contamos con profesionales que nos asesoran. Se necesita mucho de la ciencia para llevar adelante un modelo agroecológico. Ingresamos al sistema porque con el modelo anterior nos estábamos fundiendo. Hoy no lo cambio por nada. ¿Querés decir algo, Margarita? Creo que todos podemos entrar desde distintos lugares, pero siempre hay algo que nos hace frenar y mirarnos a nosotros mismos. Puede ser la salud de algún familiar o la nuestra, puede ser lo económico, puede ser esto que nosotros les decíamos del observar la pérdida de biodiversidad. Lo que es evidente es que el sistema actual está corriendo las fronteras de lo natural, está pampeanizando la Argentina, está haciéndonos creer que es lo único posible, que sus formas de medir el éxito, es decir, el rinde, cosas así, es lo único que es el único éxito posible. Y nosotros tenemos sumamente claro
que seguir por esos caminos no solo enferman a la sociedad en su conjunto, porque el alimento ya no tiene las cualidades y las fuerzas que deben tener los alimentos, sino también pierden la biodiversidad, pierde la vida de la tierra, pierden los productores. Cada vez hay menos pequeños y medianos productores. Y se pierde también el poder económico de los productores, y por eso es que empiezan a desaparecer, y los más grandes necesitan cada vez más escala para que ese sistema siga siendo eficiente, y entonces no les importa que sus vecinos cierren las tranqueras, porque ellos quieren tomar esa tierra. Pero es como muy perverso todo, nos tiene enredados en todas las escalas, desde pequeños, medianos, grandes, y es sumamente importante ver que podemos seguir siendo agricultores, que podemos seguir siendo ganaderos. En nuestra zona se considera que la unidad económica, para que sea sostenible según la forma de producir actual, es de 700 hectáreas, mínimo. Si no, es insostenible. ¿Y ustedes Nosotros trabajamos la mitad de eso, claro, y estamos muy bien. Ustedes trabajan 400 y pico hectáreas, ¿no? Otra independencia. Ahora, Sí. las personas que viven evidentemente en el campo aparecen ahí en esto que yo contaba de la cuenta de Instagram, y Damián, por ejemplo, pregunta, ¿cómo controlan las malezas, las enfermedades, los insectos? ¿Tienen roya en trigo, por ejemplo? ¿Con qué se cura? ¿Con qué frenan el yuyo colorado, la rama negra, la chinche en soja? Mira, te voy a pasar con el productor y agrónomo. Dale. Y ahora lo vamos a dejar que él te cuente cómo son esas tecnologías de sistemas que aplica. Dale. Buen día, Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buen día. Muchas gracias por esta entrevista y por este espacio para poder contar un poco lo que hacemos. Estoy muy bien, por supuesto. Bueno, sí. Para nosotros es un gusto. No sé si escuchaste la pregunta, pero Damián quería saber cómo hacen para controlar las malezas, cómo se frena el yuyo colorado, la rama negra, la chinche en soja, esas cosas que suelen atacar a los productos y que a veces sirve como argumento a quienes intentan o comercializan estos productos tóxicos. A mí me parece buena la pregunta, y es una pregunta bastante general que se hace el productor convencional frente a nuestro sistema, y lo que lo hace dudar de la posibilidad de trabajar de una forma diferente. Yo te cuento un poco cuál fue mi experiencia y mi empuje a buscar una solución diferente. Hablando de chinche en soja, yo lo puedo comparar con pulgón en trigo, por ejemplo. Acá yo sembraba soja, ya siembro muy poco en este momento, pero con el pulgón en trigo pasaba algo similar, y aparecía pulgón en trigo hace años atrás, y lo tratábamos con la solución, y la solución era un insecticida simplemente. Ahora era una solución muy cortoplacista, porque al año siguiente yo tenía más pulgón en el trigo. Y entonces lo que fue una supuesta solución el año anterior, al año siguiente fue más grave. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? Ponderando las plagas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Sí. Porque los insecticidas no son tan específicos. Cuando uno controla el pulgón, mata un montón de otros insectos que están a la par del pulgón y que podrían ser sus enemigos naturales, su equilibrio. Uno rompe el equilibrio cuando mata todo el entorno, ¿sí? No tenemos nada tan específico y directo hacia el pulgón. Cuando uno controla un enemigo natural del pulgón, ese enemigo natural tarda mucho más en reponer su población que lo hace un pulgón. Entonces al año siguiente el pulgón se encuentra con un ambiente lleno de trigo, lleno de alimento, y sin ningún enemigo natural disponible para mantener un equilibrio. Entonces,
Lo mismo pasa con malezas, ¿no es cierto? Cuando uno ataca con herbicidas a las malezas, seleccionamos las malezas que resisten. Con los pulgones también pasaba eso. Los pulgones eran cada vez más resistentes a los insecticidas. ¿Por qué? Porque alguno no se moría, y el que no se moría es el Superman. Y al año siguiente, digamos, generaciones de Superman. Con las malezas pasa lo mismo. Entonces, yo empecé a buscar solución diferente cuando vi que aplicando las soluciones disponibles empeoraba el sistema. Hay que hacer una observación a mucho más largo plazo. No pueden ser soluciones a corto plazo. Todo es largo plazo en la vida. Entonces hay que trabajar para que la población de pulgones no estalle. Hay que trabajar para que las poblaciones de malezas estén equilibradas. Hay que trabajar para que el trigo pueda establecerse en un ambiente donde no sea más abundante la maleza que el trigo. Y para eso hay que trabajar por lo menos 3 años previos para tener un lote preparado para que un trigo se establezca y la población de malezas o espontáneas no sea superior a él mismo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos tecnologías de proceso. Y hay que empezar a aceptar de que el trigo no puede estar solo. ¿Sí? Los monocultivos son antinaturales y son un beneficio para todas las plagas, ¿sí? Ahora, cuando uno tiene un trigo que tiene tréboles y que tiene plantas espontáneas entre medio, hay reservorio de insectos benéficos, hay alimento para polinizadores que muchas veces son controladores biológicos de las plagas cuando quieren establecerse. Y si aparece un pulgón, hay que darle tiempo a los controladores biológicos a reproducirse y empezar a bajar esa población de pulgones. Hay que empezar a observar y a observar a más largo plazo todo. Aparece un círculo tan virtuoso con lo que ha contado Margarita, con lo que contás, Marco. ¿Cuánto nos llevará o cómo imaginás una transición hacia estas mejores prácticas tan razonables, tan amigables con la vida, tan entusiasmantes? Mira, cuando nosotros empezamos a buscar una alternativa diferente, hace unos 15 años atrás, había muy escasa información o no la encontrábamos de qué camino tomar para salir de esta bola de nieve. Así que empezamos a experimentarlo. Y a nosotros nos llevó mucho tiempo estabilizar un sistema por desconocimiento, por falta de información. Y hoy por hoy se ha sumado ya tanta información y tanta experiencia en estos años. Nosotros trabajamos, pero trabajamos a la par de INTA. El INTA también empezó a desarrollar módulos agroecológicos y trabajamos en conjunto, empezamos a observar en conjunto, a buscar soluciones conjuntas. Hoy por hoy nosotros estamos ya asistiendo a productores que consideramos que entre 3 y 5 años pueden dar vuelta completamente su modelo de producción y estar trabajando en un modelo regenerativo o agroecológico. Y te puedo preguntar de qué vivían durante todos esos años que les llevó a estabilizar, como vos decís, el proceso. Nosotros siempre vivimos del campo. Nuestros ingresos dependían de la producción, ¿sí? Así que lo que a muchos les da miedo de entrar en una modificación del sistema porque van a tener quebrantos financieros, yo les puedo asegurar que va a ocurrir lo contrario. En la mayoría de los casos, si continúan en el sistema en que están, hay alta probabilidad de desaparecer como productor. Ahora, si vuelcan a un sistema de reducción de insumos, de independencia de un sistema, aunque caiga un poco su productividad, van a estar mucho más solventes económicamente. Claro, porque el llamado paquete tecnológico necesita de un presupuesto millonario, ¿no?
Sí, ahí yo me quería meter para agregar un dato que no es menor y que a los productores les puede servir. A ver. En nuestra experiencia, además de, bueno, de tener que vivir nosotros del campo, nosotros somos arrendatarios, porque si bien el campo es de la familia, mi suegro tiene la reserva de usufructo y él vive en Holanda con lo que nosotros le pagamos de arrendamiento, o sea que no podemos dejar de pagar el arrendamiento porque si no él no podría sostenerse allá. Entonces, durante todos estos 15 años, además de sostenernos nosotros, sostener la producción, renovar la maquinaria que era indispensable renovar y todo lo demás, pagábamos el arrendamiento. Y lo pudimos hacer. Lo pudimos hacer incluso en los años menos favorables. Margarita, los últimos años de sequía. No, es muy importante tu aporte porque, claro, parte de los cuestionamientos tienen que ver con la parte financiera y económica y resulta tan claro lo que cuentan ustedes. Tengo un minuto final, no sé si querés responder vos o Marco, pero yo quisiera preguntar, porque además de trigos y otros cultivos no tradicionales, la cebada, la avena, ustedes han sumado animales, ovejas, gallinas de pastoreo, ganadería. ¿Deberíamos imaginar una especie de modelo parecido a lo que eran las chacras hace 60 o 70 años en la Argentina? Esas unidades más pequeñas como nuevo modelo, como modelo que se redefine y se actualiza, por supuesto, pero con esa idea. Tengo un minuto, si podés ser lo más sintética posible. Para mí, lo ideal, la producción siempre es en la escala humana y que lleve al territorio y comercialice y agregue valor en el propio lugar. Sé que eso no es el modelo que todo el campo está buscando y entonces pienso que las prácticas agroecológicas también son buenas en las grandísimas escalas. Digamos, hacer menos daño siempre es mejor, pero si podemos volver a pensar en productores que sean muchos más, que esté más habitado el campo, que haya arraigo, que no seamos solo el 3% los que vivimos en el campo de una población enorme y en un territorio enorme, ese sería para mí mi paisaje ¿Qué te ideal. hace pensar, Margarita, que nuestros hijos, algunos de nuestros hijos, hablando de los hijos de los pibes en la Argentina, se van a trabajar a los campos de Australia y no se quedan acá? Qué paradoja, ¿no? Sí, es una paradoja, porque nosotros tenemos cada vez una población más masculinizada y más envejecida en los campos. Por eso pienso que si pudiéramos imaginarnos un espacio vivible, y de hecho hay jóvenes que están haciendo experiencias, que están volviendo a habitar los campos que sus padres habían dejado en arrendamiento. Ojalá tengamos ese paisaje. Y si no, mientras tanto, que quienes producen busquen hacerlo con mayor conciencia. Ojalá, como decís, Margarita, un gran abrazo, saludos a Marco también, que está por ahí, muchas felicitaciones y mucho agradecimiento, porque en esta mañana, en este rato de conversación, nos dejan encendidos y a mí me parece que hace falta parte de eso, encendernos y sentirnos parte de un futuro que nos ligue con la vida y no con la muerte o el envenenamiento o con la disgregación, la separación de todos esos seres vivientes que ustedes fueron nombrando a lo largo de esta entrevista. Un gran abrazo. Un gran abrazo y muchas gracias. Bueno, qué lindo. Ahí queda dicho entonces, cerca de Tres Arroyos, al lado de el mar, está Argenlanda. Así podrían encontrarla en redes sociales. Claro que vale la pena pasar a revisar la página que ellos tienen, porque ahí hay también mucha información para conocer más. Esto es lo que viene, esto es en lo que hace falta trabajar, con lo que hace falta convivir.
Sábado Verde, radio y podcast en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.